Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la Semana de Matices. Hoy un programa muy interesante, les cuento y les recuerdo que nos pueden acompañar en todas las plataformas. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental desde hace 18 segundos, tenemos ya 40 personas con nosotros, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche también a través de Canal 2 a las 7:30 y lo pueden volver a escuchar en Monumental una vez que se acabe el partido de la Selección Nacional. El partido es a las 7, así es que a eso de las 9:30, 9:45. Así es que muy buena tarde quienes nos escuchan en vivo en radio, muy buenas noches quienes nos observan en Canal 2, son las 7:31, y muy buenas noches quienes a una hora inexacta nos escuchan en la repetición de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, a todas las personas que nos están reportando sintonía. La primera persona que nos reportó fue Ronald González desde Los Chiles, a don Luis Chavarría, que nos saluda desde Panamá, a Mario Núñez, a Eulalia Fallas, a Tatiana León, a Leonardo Rivera, a Rita Hernández, Fabricio Ramírez, a Guadalupe Calderón, a Rocío Méndez, a Iliana Vargas, a Eliezer Mora desde Alto Chirripó, a Mauren Baglio desde Heredia, a Rosalca Rodríguez, a Juan Carlos Muñoz, a Andrea Sánchez, que dice que siempre nos escucha, a Camilo Guzmán, que nos escucha desde Estados Unidos esta tarde, a Jairo Roque de Cartago. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy yo invité a 3 rectores de universidad, invité a los 4 rectores de universidades públicas, bueno, la UNED no, pero 3 de ellos vinieron hoy con nosotros. Les voy a contar la historia. Ayer en la segunda emisión de noticias, ayer en La Nación salió publicada una nota de que las universidades públicas, particularmente la UNA, la UCR y el TEC, se negaban a brindar los nombres de las personas sancionadas por acoso sexual. Yo entrevisté ayer en la segunda emisión de noticias a el director del diario La Nación, Armando González, y al experto en libertad de prensa también, don Eduardo Ulibarri, exdirector también del diario La Nación, y entre los 3 concluimos que se trataba de una violación al acceso a información pública. En horas de la tarde, don Julio Calvo, sus representantes en prensa, el rector del TEC, me llamaron a decirme que don Julio quería referirse a este tema. Yo iba planeando en ese momento el programa de hoy, así es que le dije, don Julio, de una vez, por favor esté aquí, voy a localizar a los otros rectores para hacerlo más amplio. Le escribí a don Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional, que muy amablemente me dijo voy a correr para estar ahí, y está aquí, y a don Henning Jensen, que ya viene, tenía una entrevista a la 1, viene un poquito atrasado, pero estará con nosotros. Dice Lix Rojas, ¿por qué la UNED no? Porque la naturaleza de la UNED es la educación a distancia. Estamos hablando de acoso sexual, por supuesto, no significa que no habrá algún caso, pero bueno, las clases presenciales son la mayoría en estas universidades. A Marcelo Prieto de la Universidad Técnica Nacional también le escribí, pero no recibí ninguna respuesta. Así es que don Julio, bienvenido, rector del TEC, está con nosotros. Don Julio, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La vamos a aprovechar para compartir con todos los que nos escuchan en este importante programa una temática de gran relevancia universitaria. Laura Queralt, que es de la Oficina de Equidad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Laura, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Gracias por estar aquí, don Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional. Don Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Randall, por estar una vez más aquí en este programa que sé que es escuchadísimo en Costa Rica. Tengo mucho respeto por su programa y la audiencia. Gracias, don Alberto, por estar aquí. Don Henning Jensen, el rector de la Universidad de Costa Rica, que en minutos también nos acompañará. Vamos a empezar tranquilos. Yo quiero saber por qué niegan el listado de las personas, don Julio, el TEC en este caso, de las personas sancionadas por acoso sexual. Bueno, muchas gracias. Ayer yo escuché, y por lo menos doña Laura, que es la directora de la Oficina de Equidad de Género,
me comentó de que estaban pidiendo los expedientes, no necesariamente los nombres de los victimarios. Los expedientes de los sancionados. Sí, exactamente. Entonces yo le dije a doña Laura y los dos pensamos inmediatamente pues que eso no se podía, y le voy a explicar por qué, o por lo menos creemos inconveniente. Tal vez se pueda, pero parece que es inconveniente. El procedimiento que establece la ley y el reglamento de acoso sexual en las universidades, y por lo menos esa es mi conciencia en el tecnológico, individualiza el proceso. La víctima lleva la carga de ir a poner la denuncia y llevar la prueba. Ya solo eso le representa a esta persona una doble carga emocional, no solamente la del acoso, sino el tener que enfrentar un proceso ante el cual ella teme por las consecuencias que pueda tener por el profesor. Usualmente es una situación de profesor y estudiante. El proceso le garantiza la ley a la mujer afectada, a la víctima, una confidencialidad extrema. Y todo el proceso está encriptado en ese secreto y hay que guardar la identidad de la víctima. Ahora, claro, lo que me están pidiendo a mí son los expedientes, pero es que los expedientes exponen no solamente a la víctima, sino detalles que ya de por sí son traumáticos emocionalmente para la persona. Yo no tengo garantía de que el que recibe el expediente vaya a guardar esa confidencialidad, que de por sí fue un trabajo muy grande psicológicamente garantizarle a ella que impulsara el proceso. Entonces, como era expedientes, yo claramente dije no, porque le debo a estas personas una garantía cuando ellas pusieron la denuncia de que esto se mantenía en discreción y la identidad de ella y de todo el proceso se guardaba. Ahora ya cambió y me dicen, bueno, ya ayer comenzaron a pedirnos el nombre de los victimarios. Igualmente ahí yo tengo, Randall, una preocupación, porque al exponer al victimario, probablemente alguien que haya sido ya expulsado de la institución por despido o por sanción de expulsión al estudiante, no sé en qué proceso se dio eso, si ya la estudiante está dentro de la institución para dar la protección o ya salió, pero ahí la duda mía es hasta dónde el victimario también no podría activar un proceso de represalias a la víctima. Entonces ahí la duda mía es, y por eso yo dije, yo necesito una consulta legal que me permita, uno, si es factible, y dos, si de alguna manera yo estoy haciendo algo que más bien va a desestimular a las muchachas a incurrir en un proceso ya de por sí emocionalmente difícil, y dice, bueno, si yo tengo el riesgo de que esto sea expuesto y que el victimario regrese a mí, bueno, es una consideración que yo tengo, Randall, y entonces por eso yo dije que me invitara al programa, porque el proceso es duro, Randall. O sea, las estudiantes que pasan por esto no es tarea fácil. De hecho, solo 23 denuncias formales hemos tenido. Hay muchas que se acercan al proceso, y tal vez Laura pueda dar la estadística, pues yo sé que son cientos, que no concretan el proceso porque hay miedo. Don Julio, discúlpeme, sí, pero digamos, la decisión de no entregar, ayer don Armando González nos decía, sí, lo que pedimos fue los expedientes de las personas sancionadas, eso significa que ya, digamos, se generó un proceso administrativo. Eso fue lo que nos dijo don Armando, pidiendo que se omitiera el nombre de la víctima en el expediente y que se omitiera cualquier expediente de personas que no hubieran sido sancionadas. Eso fue lo que nos dijo al aire ayer. ¿La decisión de no entregarlos es por una consideración suya o porque hubo una consulta legal que les dijo que no podían? No, de momento la consulta no ha sido resuelta porque... son 10 días. Son 10 días, sí. Es una consideración mía hacia la víctima, en donde tengo dudas si exponer el nombre también del victimario podría tener consecuencias de represalias a ellas después. Entonces, ya yo tengo esa duda. Y lo otro es, si eso es así, y esto puede ser un proceso que más bien desestimule a las víctimas a recurrir a una denuncia formal.
No, esa es la posición mía. Gracias, don Julio. Don Alberto, en el caso de la Universidad Nacional, ¿por qué no entrega los expedientes de las personas sancionadas? En primer lugar, estoy sacando una nota aclaratoria porque aquí a veces rige la máxima de que primero fusilo y después pregunto. Y últimamente está de moda eso con este servidor. Nosotros, hasta el momento, estoy sacando una nota aclaratoria, una boletín de prensa. Hasta el momento yo no he negado absolutamente ninguna información, hasta el momento. Ahora, puedo decirle que, igual que lo señalaba Julio, una cosa es que nos pidan los nombres de las personas sancionadas y otra cosa es que nos pidan el expediente. Porque en el expediente usted va a encontrar no solamente en ocasiones el nombre de la víctima, a menos de que la víctima haya pedido, pero si ha pedido el anonimato en el proceso, en el expediente va a aparecer el nombre. A menos de que se omita, como se hace en el Poder Judicial. Bueno, a menos de que se omita el nombre, pero estará el nombre de los testigos, por ejemplo, muchos de los cuales podrán decir, bueno, yo no volveré a atestiguar, porque salgo implicado. No, ahora, cierto, pero se pueden borrar del expediente. Sí, no, por eso, pero lo que le quiero decir, hay una serie de circunstancias y de hechos que están en el expediente que son, porque el que sí sabe quién fue la víctima es el victimario, ¿verdad? Ese inevitablemente sabe y puede tomar represalias contra la víctima, o contra testigos, o inclusive contra autoridades de la universidad. Yo creo que aquí el tema, a mí me parece que, primero quiero dejar claro entonces que no he negado, hasta ahora no he negado ninguna información, y segundo, que lo que nos han solicitado es el expediente y no el nombre de los acosadores que ya hayan sido juzgados, porque el otro no lo podemos dar mientras están en el proceso. Segundo, a mí me parece que este es un problema nacional, este no es un problema universitario, este es un problema que está instalado en una sociedad patriarcal y machista. ¿Qué quiere decir eso? Que prevalece aquí el dominio, que hay un tema de poder de por medio, concernido, que es el dominio de los varones en determinadas circunstancias, principalmente frente a las mujeres. Y cuando una persona acomete el acoso contra una mujer, lo que está es revalidando una situación de poder al considerar a la mujer un objeto sexual, porque eso es lo que hay de por medio. Si usted no considera a una persona que es un objeto sexual, usted no la acosa, pero el acosador es un individuo cuya psicología además es obsesivo, compulsiva, en muchas ocasiones es reincidente en su actuar, porque, como he dicho, lo que busca es consolidar una situación de poder. Debe quedar claro entonces que en el caso nuestro de la Universidad Nacional, pese a que estoy consultando con la asesoría jurídica cómo proceder en estos casos, no he negado ninguna información hasta el momento. Estoy sacando ese boletín de prensa y aparte de las otras consideraciones. No, Jenny, bienvenido. Y gracias porque corrió por estar aquí además. No, con mucho gusto. ¿Por qué la UCR niega los expedientes de las personas sancionadas? Bueno, yo la verdad tengo que decirlo con absoluta candidez, no he negado ese tipo de información. Seguramente la información ha sido negada por otras instancias. En la Universidad de Costa Rica, la oficina jurídica, desde
por lo menos el año 2017, ha emitido opinión legal sobre el acceso a la información que se encuentra en los expedientes de los casos de hostigamiento sexual. Y la oficina jurídica ha dicho, y lo ha dicho en dictámenes jurídicos posteriores al 2017, por ejemplo a principios del año 2018, que el deber de confidencialidad resulta innecesario e inaplicable una vez que termina el proceso. Entonces, que el deber de confidencialidad es un principio, ¿verdad? Es una obligación de todas las partes que debe obedecerse o que debe percibirse durante la duración del proceso. Una vez establecidas las sanciones, aquí hay que tomar, a partir de ese momento, hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Entonces, yo quiero primero aclarar que la posición jurídica oficial de la Universidad de Costa Rica es la que acabo de expresar, que el deber de confidencialidad fenece, muere con el proceso. Es decir, que sí pueden entregar los expedientes una vez sancionado. Pero con ciertas condiciones. Sin duda alguna. De hecho, permítame referirme, porque créame que es un lujo debatir con ustedes tres, con ustedes cuatro, además, porque doña Laura no leí la palabra. Doña Laura, discúlpeme, quisiera agregar algo antes de seguir yo con eso. Bueno, tal vez solamente hacer referencia que en el caso del TEC, ninguna de las instancias a las que se consultó negó la información tampoco. Lo que se dijo fue que se iba a hacer un proceso de consulta legal en función de los 10 días que se tienen de respuesta para hacer este tipo de presentaciones de información. Lo que les iba a decir es que a mí me preocupa que en el caso de don Alberto y don Julio, que me digan, bueno, es que nosotros lo consideramos inconveniente. Yo entiendo y respeto que lo consideren inconveniente, pero la ley dice otra cosa. El dictamen de la Procuraduría General de la República en 1997, el presidente del Colegio de Periodistas va y le pregunta a la Procuraduría que si los expedientes de su tribunal de honor, donde se ven conflictos obviamente de periodistas y de profesionales, son públicos o son privados. Y entonces la Procuraduría, en la conclusión de ese dictamen, que coincide con la posición de la Universidad de Costa Rica, dice: concluye el expediente administrativo cualquier interesado. El expediente. Cualquier interesado puede revisar esos expedientes, no los nombres, no el listado. Yo entiendo que a usted le parece inconveniente, a don Julio, entiendo que a don Alberto le parece inconveniente, pero eso es lo que dice el abogado del Estado. No obstante, y esas son las reservas que puede haber dentro del expediente, los documentos privados o la información de exclusivo interés privado, nombre, edad, número de cédula, dirección, incluso testigos, si ustedes quieren incluirlo, solo podrían ser revisados por los terceros con la autorización del afectado. Aquí uno puede remitirse, aunque es una rama diferente del derecho, no solo en tema administrativo, sino en el tema penal. Puede ser que un caso penal sea realmente muy complicado, una violación y un asesinato de una niña, por ejemplo. El juicio sigue siendo oral y público, es información pública. Cuando se entrega a la prensa se omite el nombre de la víctima, se omite el nombre de los testigos, pero la sanción sigue siendo información pública, igual que la jurisprudencia muy numerosa que hay en la Sala Constitucional respecto a estos temas. Porque a mí me preocupa el halo que se le genera a esto, de que las universidades lo que quieren es proteger a las personas que han sido sancionadas, don Julio, por temas de acoso sexual. Sí, ese fue la tónica del día de ayer del programa, de que estábamos protegiendo o que había una intención de proteger al victimario. En mi caso, y en el caso de doña Laura, que me acompaña aquí, no es la preocupación mayor es la víctima. Y sí, me declaro que tal vez no tengo todo el conocimiento legal suficiente para decir por qué me abstengo. Yo me abstengo en una medida, vamos a hacer, una actitud consciente de lo que están pasando estas muchachas cuando hacen la demanda y el procedimiento, de que esto puede tener implicaciones otra vez en ellas al develar quién fue el victimario. Años después, inclusive muchachas que ya ni están en el TEC, que están graduadas y trabajando
van a revivir otra vez un episodio que han querido borrar de sus vidas. Ahora, puede ser legal, sí, efectivamente, yo necesito que ya la asesoría legal me diga que efectivamente todos los dictámenes de la Defensoría y de la ley de acoso, que es muy peculiar, sinceramente, lo permiten, porque no quisiera cargar yo con ese peso si algo pasa. Y después, don Randall, yo creo que sí es de consideración qué efecto tendría en la comunidad de las víctimas el saber que eventualmente se va a develar, ¿no? El nombre de ellas lo tengo claro que no, pero digo yo las consecuencias que puede tener el victimario al tomar represalias. ¿Qué consecuencias habría eso en el procedimiento interno de las universidades de poder poner una demanda que de por sí es difícil, y si ahora se le suma este tema, bueno, tal vez las empodere, como con los movimientos MeToo, de que uno dice, mira, alguien había denunciado al tipo del que yo fui víctima, voy y pongo una nueva denuncia, por ejemplo. Podría ser la opción. Eugenio me pidió la palabra. Sí, le acabo de pedir la palabra porque usted en su propia intervención hace referencia a ciertas condiciones en las cuales la información puede o no puede ser transmitida, ¿no? Y a mí me pareció percibir, cuando citó el caso del Colegio de Periodistas, ¿no? Sí, señor. Y citó también un criterio de la Procuraduría, que usted estaba haciendo una diferenciación entre datos sensibles y datos de acceso restringido. Sí. O aquellos otros datos, ¿verdad?, que son de acceso irrestricto, ¿no? Los datos sensibles son precisamente aquellos que no pueden ser transmitidos. Y entre ellos, yo creo que tenemos que considerar, por ejemplo, el nombre de las víctimas. Creo que eso no es bajo ninguna circunstancia accesible, ¿no? Creo que la prensa lo tenemos claro en sí. eso. Sí, yo únicamente lo quería reiterar, aunque en esta conversación, en los breves minutos que he estado acá, lo ha mencionado. Entonces no se podría tener acceso al expediente completo con toda la información ahí contenida. Luego, la ley 8968, la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, habla de datos de acceso restringido. Los datos de acceso restringido, y así lo dice la ley, voy a citarla, son datos personales de acceso restringido, son los que, aún formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la administración pública. Su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular. Por lo general, los datos provenientes de procesos disciplinarios son considerados datos de acceso restringido. O sea, no son datos sensibles. O sea, se puede acceder a ellos, pero se puede acceder a ellos bajo ciertas condiciones. Y yo considero que en este caso estamos precisamente frente a este tipo de condiciones. Y lo más importante, creo que aquí se menciona con absoluta claridad, es que su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos. Aquí, por supuesto, que tendremos que hacer un poquito de interpretación jurídica. ¿Qué son fines públicos? Incluso, digámoslo un poco más amplio, ¿cuál es el interés público que debe ser protegido? En el caso del hostigamiento sexual, ya que tenemos una población por lo general cautiva, o sea, está dentro de una institución, y esta población es potencialmente víctima del acoso sexual o del hostigamiento sexual, creo que sí se cumple con un fin público o interés público conocer el nombre de las personas acosadoras. Pero esto está definido de una manera tan poco matizada, digamos, ¿verdad? Para hablar comercial, don Henning. Para hablar de su programa, está tan poco matizado esto, ¿verdad? Que yo creo que requiere
de una interpretación jurídica un poco más precisa. Sin embargo, creo que tenemos jurisprudencia suficiente como para decir que aquí hay fines públicos que sí deben ser percibidos y hay un bien público que debe ser protegido. Tutelado. Doña Laura, que me pidió la palabra. Sí, bueno, es que nuevamente, como les indicábamos al principio, bueno, en la oficina está la Fiscalía contra el hostigamiento sexual, que en principio es la representatividad de las víctimas, ¿verdad? En este caso es totalmente, digamos, aislada la comisión y el proceso interno institucional. Y aquí el tema es que cuando se hizo la solicitud, se hace una solicitud de todo el expediente. Por el procedimiento que establece la ley y los reglamentos internos, un expediente de hostigamiento sexual implica un detalle exhaustivo de todo el contexto y de todos los hechos específicos que viven las víctimas. Una cosa es que estuvieran pidiendo, por ejemplo, la resolución final, porque el interés es conocer los nombres de las personas, digamos, victimarias en este caso, ¿verdad? Pero están pidiendo el expediente. Por ejemplo, ¿qué significaría para personas que han sido víctimas hace varios años? No sé, que en los medios salga un relato de su condición, de lo que vivió, que probablemente ya es un proceso que ha sido cerrado, que tiene una implicación no solo a nivel del proceso en sí, que es muy difícil, como decía al principio de julio, sino también de las repercusiones que hay a nivel psicológico de haber pasado por ese proceso, ¿verdad? O sea, la víctima es parte del proceso, a diferencia de otros digamos, procesos jurídicos, en este caso directamente, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, tendríamos que tener quizá también en esa consideración si se requiere o no una autorización de una víctima para hablar, porque el expediente... ley dice que no. El expediente, como le digo, bueno, en esto tal vez una de las cosas que se ha considerado en el tecnológico es solicitar un posicionamiento de la Defensoría de los Habitantes en este sentido. Igual no está por encima de la ley, doña Laura. Eso claro, es lo que a mí me preocupa en esto. A lo que me refiero es en el sentido de que... bueno, ¿quién nos dice que la prensa va a utilizar los nombres de las personas o va a utilizar los relatos de las chicas, aunque no diga el nombre, por ejemplo? Es que lo puede utilizar. Porque todo eso está en el expediente. Pero lo puede utilizar. Claro, el tema es el impacto que puede tener para las víctimas. Claro, yo entiendo eso. A lo que me refiero es que a usted le puede parecer inconveniente, pero es la ley. Yo estoy seguro que hay un montón de jueces penales a los que les parece inconveniente que el juicio sea oral y público, pero es la ley. No, yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo que es ilegal, estoy diciendo que una cosa es entregar el documento con una resolución final, donde se dice lo que la... Pero es que lo que la ley dice es que tienen que entregar el expediente completo. Bueno, creo que en eso hay una posición, ¿verdad? Ahí con respecto que estamos haciendo la consulta con la Defensoría, porque es la instancia que por ley de hostigamiento sexual lleva el seguimiento a los casos de todas las instancias. Claro, a lo que yo me refiero es que independientemente de lo que le responda la Defensoría, está el criterio de la Procuraduría, que es vinculante, y está en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Otro tema importante, el criterio de la Procuraduría, o lo que tiene que ver con todo el interés público, sobre todo si las personas son funcionarias, docentes o administrativas de cualquier instancia pública, pero recuerde que además algunos de los casos son de estudiantes que fueron sancionados, ¿verdad? Es el mismo criterio, es la misma ley, o sea, hay muchas variantes a nivel legal para hablar de este tema, incluso que tienen que ver con esa perspectiva. Yo creo que la sala ha sido muy tajante. El expediente es público, independientemente de que se trate. Don Alberto. Una vez no, en eso estamos claros, eso está claro. Una vez concluido el proceso, una vez sancionada la persona. Don Alberto. No, es que quiero volver sobre el inicio, Randall, porque usted dijo que yo tenía inconvenientes o que tenía... No, yo le pregunté por qué la Universidad Nacional había negado la información. Bueno, pero usted ya me dijo, yo no negué la información, ¿no? No, ni la universidad la ha negado. Eso es lo primero que tiene que quedar claro, porque es lo que dije, primero se nos juzga y se nos castiga a las universidades que estamos dando la cara de lo que pasa al interior de nuestras universidades, que es un continuum respecto de lo que ocurre en la sociedad, porque todo esto ocurre porque hay una sociedad en donde prolifera la conducta machista y patriarcal, que es la que da cuenta
del acoso sexual. O sea, no es que sea un proceso particular en las universidades. No, jamás. Pero eso es lo primero que hay que aclarar, porque ahora parecemos nosotros la cuna del acoso sexual. La cuna del acoso sexual y todo lo demás. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo mis consideraciones y me gustaría incluso personalmente poner otras consideraciones a debate, como es, por ejemplo, el hecho de qué pasa con la familia de los victimarios, no el victimario, porque algunas personas se han atrevido a decir que nosotros estamos protegiendo al victimario. Yo no pretendo proteger al victimario, pero sí me preocupa, y me parece que aquí hay un tema ético concernido, sí me preocupa qué pasa con el estigma que se generaliza a toda la familia, a los hijos, por ejemplo, del victimario, que probablemente no tengan nada que ver con la conducta de un individuo que ha sido un acosador sexual reiteradamente. Pero una cosa es lo que yo, Alberto Salón, tenga mis consideraciones, que tengo derecho a tenerlas y a ponerlas en discusión en el ámbito nacional, y otra cosa es lo que la universidad haga. Yo quiero decir aquí, Randall, tajantemente, que la Universidad Nacional no ha negado información. Nosotros estamos en primer lugar preguntando qué es lo que están solicitando. Si están solicitando el expediente, a lo que ya se ha referido Laura, o están solicitando el nombre de las víctimas, o están solicitando la parte concluyente del proceso según la cual se sancionó al victimario. Y en esto nos vamos a tener rigurosamente a lo que nuestra asesoría jurídica diga. Quiero que sepa la ciudadanía que en el caso de la Universidad Nacional, al tener nosotros una fiscalía interna contra el acoso sexual, no soy yo el que dispone de la información, ni soy yo la persona que tiene el expediente. El expediente obra en manos de la fiscalía, que es la que llevó el proceso adelante. Así es que yo en lo personal, como rector, en lo particular, como rector, no he rechazado absolutamente ninguna petición de información, y en el caso de la Universidad Nacional, a quien corresponde resolver es a la Fiscalía. Me dice don Rodolfo Morales en el Facebook Live, qué lástima, Randa, le faltó un abogado en el panel. No me faltó. Yo quiero saludar a don Ernesto Ginesta, que está con nosotros. Es experto, abogado litigante hoy en Derecho Constitucional y Derecho Público, expresidente de la Sala Constitucional, con más de 30 años de experiencia en el Poder Judicial. Don Ernesto, ¿cómo le va? Buena tarde. Y mucho gusto saludarlo, Randall. Saludos a los distinguidos invitados y a la audiencia de su programa. Muchas gracias, don Ernesto, muchas gracias por hacerme el favor de salir con nosotros en línea telefónica, porque yo quiero que me aclare qué dice la ley, qué dice la jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto a este tema, don Ernesto. Bueno, en realidad la Sala Constitucional desde 1989 prácticamente ha venido segregando una cantidad enorme de jurisprudencia en materia de transparencia y publicidad y derecho de acceso a la información de carácter administrativo, con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política, ¿verdad? Recordemos que nuestra Constitución del 49, en ese numeral, pues hace desarrollo de ese derecho, el derecho ciudadano a acceder a toda la información de interés público. Ahí entra siempre, pues, obviamente, la calificación de ese concepto jurídico indeterminado de interés público. Se ha entendido normalmente que cuando hay funcionarios involucrados, si hay recurso público o fondos públicos, ya de por sí, pues, se entiende que hay un claro e indiscutible interés en conocer esa información por parte de la ciudadanía, ¿verdad? También, desde luego que hay que ver, el tema es muy casuístico, habrá que ver cada caso en particular, ¿verdad? Y en efecto, pues hay todo un edificio jurisprudencial, ¿verdad?, que ha potenciado la transparencia y la publicidad. Recordemos que no tenemos una ley, desgraciadamente, ¿verdad?, en Costa Rica sobre el acceso a la información de interés público. Eso es una deuda pendiente
de nuestros legisladores por más de 50 años. La mayoría de los países desarrollan el tema del derecho de acceso a la información de interés público. Hay varios proyectos de ley que han por ahí pasado por la dinámica parlamentaria, pero finalmente no han cristalizado en una ley particular, ¿verdad? Don Ernesto, yo le agradezco su participación, por supuesto. Desde la creación de la Sala Constitucional y la Ley de Jurisdicción Constitucional que nace, hay más de 200 sentencias contra autoridades públicas que tienen que ver con acceso a información pública. Y por supuesto que nosotros en el ejercicio de la profesión lo que intentamos es simplificar a la hora de leer eso, los criterios mediante la cual podemos pedir o no información pública. Y me parece que el primer elemento es que tenga interés público. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. El tema del hostigamiento tiene interés público. El segundo caso es que, y la sala lo dice muy claro en su jurisprudencia, si hay fondos públicos es información pública. Así es, también. Claro. En tercero dice la administración pública tiene que ser una casa de cristal. Se lo inventaron antes de la campaña política, pero muy bien. Tiene que ser una casa de cristal. Es un concepto del derecho europeo que fue traído a Costa Rica en una sentencia que yo fui ponente de la sentencia, correcto. Así es, y las únicas excepciones al acceso a información pública son los secretos de Estado, que por cierto no tenemos una ley respecto a eso. Tampoco tenemos una ley sobre el particular. Hay una serie de leyes sectoriales o especiales que desarrollan el tema, pero muy puntualmente, ¿verdad? Requerimos urgentemente una ley sobre materias clasificadas y secretos de Estado. En resumen, los expedientes sobre hostigamiento sexual, los expedientes de funcionarios públicos son públicos. Son de interés público siempre y cuando se encuentren completa y definitivamente terminados. Es más, permítame cambiarle la pregunta para evadir ese matiz. Los expedientes de los funcionarios públicos sancionados, lo que significa que están en firme, sancionados por hostigamiento sexual, son públicos. Por supuesto, desde luego que también la administración tiene que hacer un esfuerzo, y en eso pues los operadores jurídicos, la Sala Constitucional les ha pedido reiteradamente, porque bueno, hay una serie de leyes que delimitan también cuál información es de carácter, digámoslo, confidencial o cubierta por la intimidad, porque recuerden que también está involucrada pues la víctima, y entonces bueno, habría que proteger a la víctima para no revictimizarla. Claro. Pero desde luego que terminado, definitiva y absolutamente terminado, ese expediente en su integralidad es completamente de interés público, sobre todo si se ha cometido una falta por parte de un funcionario público con ocasión del ejercicio del cargo, ¿verdad? Ahí no cabe la menor duda. Siempre hay que hacer un esfuerzo de revisar el expediente y de ver qué información, digamos, está cubierta por la esfera de intimidad, que es el otro derecho constitucional que entra aquí, digamos, de alguna manera en colisión, ¿verdad? Pero que en definitiva pues hay que hacer un juicio de ponderación y desde luego que tiene un peso y una consistencia superior la transparencia y la publicidad sobre la intimidad. Eso no significa que aquellos datos sensibles o información cubierta por el derecho a la intimidad haya que revelarlo, ¿verdad? Siempre habrá que cubrirlo. Claro, pero don Ernesto, entonces, el expediente es público una vez finalizada. La administración tiene que resguardar los datos sensibles. Reiteradamente la sala, hay más de 250 sentencias. ¿Sí? Ok, los datos sensibles hay que resguardarlos. Un dato sensible no es el nombre de la persona sancionada, ¿verdad? No, por supuesto que no. El nombre de la víctima, sí, completamente. El nombre de la víctima, sí. Cualquier elemento que permita individualizar a la víctima. Así es, la víctima es la que tiene un completo y total derecho a que se guarde la reserva y su confidencialidad. ¿El relato de los hechos? El relato de los hechos, una vez que usted extrae, digamos, el nombre de la víctima, ¿verdad? En fin, puede también relatarlo. Es público sin nombre. Es público sin nombre el relato completo. Doña Laura, el nombre de la víctima, repito, sin nombre. La persona sancionada, evidentemente, mientras, o sea, una vez que es definitivo y absolutamente firme lo que se ha dispuesto, recordemos que está la jurisdicción contenciosa administrativa también, claro. Lo que se discuta en la vía administrativa puede discutirse
por un derecho constitucional en la jurisdicción contenciosa administrativa. Habrá gente y habrá casos que se agotan en la vía administrativa y ahí queda un acto ya de carácter definitivo. Claro. Y habrá otra gente que discute el tema en lo contencioso administrativo. ¿Qué pasa? La razón de la reserva de un expediente en trámite donde no existe un acto definitivo, ¿verdad?, es otro principio constitucional, que es la presunción de la inocencia. Claro. Es decir, la presunción de la inocencia cubre a aquellas personas mientras que no se haya acreditado de manera idónea y fehaciente, ¿verdad?, que ha cometido una falta. Mi última pregunta, porque es que aquí los rectores y doña Laura tienen algunas preguntas que, si me permite, le podemos hacer, don Ernesto. Pero yo tengo una última duda. En caso de que no sea un profesor, que es un funcionario público, sino un estudiante, el que sea sancionado por acoso, ¿eso es información pública o no? Bueno, ya ahí entramos en un tema de valoración. Obviamente, vamos a ver, los estudiantes de las universidades públicas están bajo lo que se llama una relación de sujeción especial. Eso es una figura que se crea en el derecho público europeo, básicamente en el derecho alemán, para decir que están sujetos a unas restricciones superiores a las que tiene un estudiante de una universidad privada, ¿verdad?, donde hay una relación eminentemente privada. Pero el hecho de que esté sometido a una relación de sujeción especial no significa o no lo convierte en funcionario público, ¿verdad? Sigue siendo pues un sujeto de derecho privado. En un tema de interés público. Sigue siendo un sujeto de derecho privado y verdaderamente habría discusión, ¿verdad?, acerca, algún nivel de discusión acerca de si se puede revelar el nombre de él, ¿verdad? Claro. Porque es un sujeto de derecho privado, no es un funcionario público. Claro. Recordad que ahí lo determinante siempre es funcionario público, recurso público, fondo público, ¿verdad? Ya cuando se trata de estudiantes propiamente dicho, no. Ahora, podría hacerse un relato completamente, digámoslo, encriptando, digamos, el nombre de la víctima, que eso es absolutamente prioritario, y también encriptando el nombre del estudiante. Pero tratándose de docentes, funcionarios públicos, eso es de interés público una vez terminado de manera absoluta y definitiva. Don Ernesto, ya le voy a dar la palabra a los panelistas, nada más para hacer el resumen de lo que usted me acaba de decir. Para mí importantísimo, el expediente una vez finalizado es público, el relato es público, el nombre de la víctima no, ese es privado. Hay cualquier elemento a toda costa. Claro, o cualquier elemento que logre, que permita individualizar a esa víctima. El nombre de la persona sancionada es público, cuando es profesor o funcionario público. En el caso de los estudiantes, ahí tendríamos que tener una discusión en cada uno de los casos para ponderar el interés público versus el derecho a la intimidad de esa persona, por supuesto, que ejecutó la falta. Pero en el caso de los funcionarios públicos, entiéndase, profesores, no cabe duda alguna. No hay duda, es público. Voy a ir en orden de los que me pidieron la palabra. Don Alberto me levantó el dedo primero. Don Alberto me dijo, necesito hablar con don Ernesto. Adelante. Don Ernesto, muchísimas gracias, porque sé que su criterio es muy calificado. Usted ha sido magistrado de la República. Hay un aspecto que usted toca que a mí me interesa particularmente. Yo personalmente también considero que el nombre del funcionario, una vez que ha concluido el proceso del académico o del funcionario administrativo, si resulta sancionado como un acosador, es público, siempre y cuando, como dice usted, se encripte el nombre de la víctima. Pero me parece haber deducido sus palabras que también habría que encriptar circunstancias que estén contenidas en el expediente que puedan identificar a la víctima. Exactamente. Por lo cual siempre queda un ámbito importante de discrecionalidad en la administración para encriptar información del expediente. Claro. Pero el expediente es público. Sí, pero yo, si me permite, yo consideraría que no es un margen de discrecionalidad. Está clarísimo que el nombre de la víctima hay que reservarlo, y toda aquella otra condición propia del relato de los hechos o de las circunstancias concurrentes que lleven a identificar a la víctima, ¿verdad? Lo cual es una operación relativamente sencilla. Es decir, una persona que vive
en el barrio tal, o me explico, con pelos y señales, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Pero en tanto se hable en términos generales y abstractos de una persona que fue acosada, ¿verdad? No se digan mayor cosa sobre dónde vive ni nada, pues obviamente ya el tema se va, digamos, se le va a dar una connotación general y abstracta, de tal forma que se evita toda posible identificación de la víctima. Doña Laura. Tal vez hacer mención a lo que usted dijo al inicio, que tiene que ver con con que todo el proceso tiene que ser cuidadoso de la no revictimización. Efectivamente, yo soy psicóloga y al atender a las víctimas, porque ese ha sido mi proceso de trabajo durante mucho tiempo, la preocupación en este sentido es que si el expediente es completo y hay relatos de lo que ellas vivieron, que muchas veces son relatos de situaciones, en algunos casos que son graves y que son fuertes, ¿verdad? O sea, si la prensa hace manejo de esta parte más íntima de lo que fue digamos, las acciones de contenido sexual que vivieron las víctimas, por ejemplo, podría tener una implicación en la parte que tiene que ver con la revictimización, ¿verdad? O tiene que ver un ligamen en este sentido, digamos, pensando un poco en lo que es, que yo puse una denuncia hace 6 años, se despidió a un docente, por ejemplo, en el caso del TEC, digamos, estoy hablando de casos, de ningún caso en particular, sino hipotéticos, y que yo ya pasé ese proceso, tal vez ya ni siquiera soy estudiante del TEC, y de repente puedo ver un relato que hable sobre situaciones vividas en el TEC y sancionadas en el TEC, que en nuestro caso además son pocas, porque las denuncias formales en el TEC son pocas, o sea, que no se pueden como mezclar tanto los casos, y que esa persona reviva, digamos, de alguna manera todo el proceso del detalle de lo vivido con contenido sexual, por ejemplo, digamos, es una preocupación porque, como le digo, mi función y mi lugar dentro del TEC tiene que ver con la atención y protección a las víctimas. Entonces, son las dudas que se generan a la hora de hacer un análisis de cuál es el tipo de manejo que se hace en función, por supuesto, del interés prioritario en el caso de la ley contra el hostigamiento sexual, que está claramente establecido, ¿verdad?, que es el interés de protección a las víctimas y el principio pro víctima. Don Ernesto. Bueno, desde luego que siempre está la consideración de la víctima, de la revictimización, pero en definitiva ya un expediente terminado, absoluta y completamente terminado, a través de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, material o formal, o bien un acto administrativo absolutamente definitivo, porque no fue recibido, ¿verdad?, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no cabe la menor duda de que la información hay que brindarla, ¿verdad?, y de que es de interés público, siempre y cuando esté involucrado pues un funcionario público, ¿verdad? Don Henning. Muchas gracias, don Ernesto, por sus criterios. Criterios que yo tengo que decir que coinciden mucho con lo que aquí hemos planteado. Lo básico que hemos planteado es que el deber de confidencialidad se extingue con la finalización del proceso. Sin embargo, permanece la existencia de datos sensibles, por ejemplo, la identidad de la víctima, y esos datos tienen que ser protegidos a toda costa, ¿verdad?, porque existe el peligro, el riesgo de una revictimización de la persona que ha sido ofendida por medio de actos hostigadores sexualmente. Entonces estamos muy claros que tenemos que proteger a estas personas, a las víctimas. Entonces, habiendo esa coincidencia, creo que lo que hay que tener muy claro por todas las diferentes partes, no solo por quienes tenemos la obligación de custodiar la información institucional, sino también aquellas otras personas que tienen el deber de hacer investigaciones e informar a la comunidad nacional
y también darle fundamentos, ¿no?, a la opinión pública, tienen también que saber cuáles son los límites de la búsqueda de información. Esa información, esa búsqueda no es irrestricta, también existen condiciones para el acceso a la información. Y aquí yo quisiera contar una anécdota. Cuando la semana antepasada el grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica realizó una conferencia de prensa, la cual yo celebro y me parece que es el inicio quizá de un cambio cultural que todos deberíamos apoyar. Precisamente un comunicador le preguntó a quienes estaban a la mesa si ellas habían sido víctimas de hostigamiento sexual. Todas ellas y todo el público, y me incluyo entre ellos, protestamos por la pregunta, claro, porque estaba dando pie el comunicador, el periodista en este caso, a que se produjera una revictimización de aquellas personas que precisamente estaban denunciando la existencia de hostigamiento sexual en nuestra institución. Entonces, aquí requerimos de una formación, de una educación, de una información mayor para todos los diferentes agentes sociales y a los diferentes profesionales que lidiamos, que tenemos que manejar información sobre las personas. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con el acceso, pero ese acceso tiene que ser bajo ciertas condiciones. Y la más importante de todas ellas es la protección de las víctimas. De hecho, en el desarrollo del acceso a información pública, que viene prácticamente desde la Convención Americana de los Derechos Humanos, que incluye por primera vez en 1969 dentro de la libertad de expresión el acceso el acceso a información pública como parte inherente, digamos, también se ha desarrollado quién controla los excesos de los actores. Yo no puedo sentarme aquí a santificar a la prensa. Bueno, hay mecanismos legales justamente para controlar el exceso de los actores, siempre es a posterior de los excesos, eso sí, y no en censura previa. Pero no sé si don Ernesto, antes de darle la palabra a don Julio, que también quería participar, tiene algún comentario respecto a esto, don Ernesto. Bueno, en definitiva, vean que también hay que hablar de los derechos de la víctima, ¿verdad? A veces en el derecho constitucional, en el derecho público, ha sido un punto polémico el asunto de los derechos de la víctima, pero bueno, hay que tratar de equilibrar, ¿verdad? Eso es fundamental, lo que son los derechos de las víctimas, pues por supuesto con valores y principios inherentes al Estado social y democrático de derecho, al Estado constitucional de derecho, ¿verdad?, como la publicidad, la transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer la información de interés público, ¿verdad? Recordemos que en definitiva en materia constitucional siempre se va a presentar, digamos, algún tipo de conflicto, y para eso Ronald Dworkin, un gran filósofo norteamericano, y Robert Alexis, otro filósofo alemán, crearon lo que se conoce como el juicio de ponderación. Es decir, el juez constitucional y los jueces en general tienen que, ante una situación concreta, valorar cuáles son los principios de un conflicto, ¿verdad?, para darle una preferencia y una prevalencia a uno de esos principios, ¿verdad?, por las razones que en determinado momento convergen en ese caso o en ese tema. Ya le voy a dar la palabra a Julio, pero es que don Henning me dijo que necesitaba puntualizar una pregunta a don Ernesto. Don Ernesto, ¿qué piensa usted de este argumento que se esgrime con cierta frecuencia, que el victimario tiene derecho al olvido y derecho al perdón? Y bueno, yo sí, digamos, discúlpeme, perdón. Y también, ¿verdad?, que hay un argumento que a veces se recurre a él, y es que exponer su nombre
es castigarlo doblemente. Se lo planteo no porque yo comparta lo que estoy diciendo, sino simplemente porque es un conjunto de argumentos que me han sido presentados. Uno de ellos es, bueno, que incluso el victimario, la persona sancionada, tiene derecho al olvido. Y otra, que no debe ser castigado doblemente. Y castigar a la familia también. Don Ernesto. Sí, eso tiene que ver con un fenómeno que es el etiquetamiento y la estigmatización de una persona por haber cometido ya sea una falta de carácter administrativo o lo que se llama pues un delito, ¿verdad? Digamos, en materia penal constitucional, se ha sostenido que, por ejemplo, se puede mantener el registro de una condena durante 10 años. Ya ha pasado 10 años, no se puede, digamos, mantener el registro de esa condena, porque eso viene a frustrar la resocialización y la reinserción de esa persona en la sociedad. Es decir, la oportunidad y la posibilidad que tiene también de enmendar sus errores del pasado, ¿verdad? Y obviamente pues llevar una vida normal. Yo creo que igual, es decir, no hay una norma para las faltas administrativas, ¿verdad? Desgraciadamente, tal vez es un punto pendiente de regulación legislativa en nuestro país, pero en efecto tampoco podemos mantener sin edie, es decir, indefinidamente, pues los registros de una falta administrativa, ¿verdad? Ahora, eso no impide que obviamente los medios de comunicación colectiva en el momento pues le den cobertura cuando ya sea una información definitiva, ¿verdad? Y obviamente el fenómeno que enfrentamos hoy también en la sociedad de la información, del conocimiento y con las redes sociales, es que hay mucha información que queda ahí de manera perenne, gravitando en las redes sociales y en la red de redes, en el internet, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos frente a ese tema? Ahí el gran desafío es la regulación, ¿verdad?, que pueda existir a nivel local o nacional del internet, ¿verdad? Porque existe una regulación global, ¿verdad?, pero es bastante laxa. Don Julio. Sí, vamos a ver, don Ernesto, muchas gracias. Por lo menos su presentación apoya mi tesis de tener un poco de dudas de si esto lo tengo que entregar, los expedientes a portas, sin algunas consideraciones. Por lo menos ya escuché que el tema de los estudiantes tiene otro tratamiento. Estoy escuchando que en el tema de la exposición también del nombre del victimario podría tener una consideración en un tribunal, lo cual me lleva a pensar que es caso por caso, tiene que ver un tribunal para liberarme yo y la víctima de esas consecuencias. Le voy a dar un ejemplo. Perdón que lo interrumpa, pero yo no le entendí eso. Yo le entendí lo de los estudiantes, estoy de acuerdo con usted, pero yo, don Ernesto, me parece que fue tremendamente claro en decir el expediente es público con nombre de victimario. Sí, pero al final él dijo que un tribunal podría reconsiderarlo en beneficio de la víctima. Un ejemplo. Hay una regla. En esto hay una regla, ¿verdad?, que se extrae de la jurisprudencia constitucional, y es que creo que la información, o sea, el nombre del victimario y un relato abstracto, ¿verdad?, de lo que sucedió, ¿verdad?, de las circunstancias concurrentes, es algo inequívocamente e indudablemente de interés público, ¿verdad? Sí. Bueno, si me permite, y el otro tema que quedó es que expedientes después de 10 años, yo tengo expedientes de 15 años, o sea, ahí también hay una consideración. Yo le refería que en materia penal es donde hay una disposición expresa, ¿verdad? En administrativa, don Ernesto, discúlpeme, en administrativa no hay regla. No hay una regla, no existe regla. Hay un vacío legislativo, hay una laguna normativa, ¿verdad? Por eso decía yo que es un punto pendiente a regular. Un ejemplo, y con eso termino. Pero, perdonen, nada más quería agregar que la Sala Constitucional también ha dicho que no pueden haber sanciones perpetuas, ¿verdad? Obviamente, y obviamente aquí nos llevaría también a considerar la posibilidad que se discuta en la Sala Constitucional
la duración o el carácter público de este tipo de información a través del tiempo, cuántos años, ¿verdad? Es un tema que no se ha discutido respecto a las faltas administrativas, reitero. Un ejemplo muy concreto, se expone el nombre de un profesor de una sede universitaria donde hay 500 estudiantes, todavía el estudiante está ahí, todo el caso causó conmoción, todo el mundo supo quién era el profesor y todo el mundo sabe dentro de la sede quién era la víctima. 2 años después se saca el nombre de la persona y bueno, esto tiene consecuencias directas a la víctima porque esto que todavía es estudiante, todo el mundo supo cómo se maneja ese caso. O sea, es imposible no asociarlo, ¿verdad? Hemos dicho reiteradamente que el nombre de la víctima no se puede dar, ¿verdad? No, pero Ernesto, es que es evidente en este caso. Identificar a la víctima, ¿verdad? Pero es evidente que el nombre, que se va a saber quién es. O sea, es imposible mantener el secreto. Pero eso no privatiza la información, ¿no, Julio? Bueno, pero a mí lo que me preocupa es la situación de la víctima, nada más, ¿verdad? Yo velo por los derechos de la víctima. Un momento, porque es que don Henning tiene que irse. Y entonces necesito despedirlo, porque era muy descortés dejarlo irse sin despedirlo. Pero disculpe que le adelante la pregunta, pero teniendo tan clara la situación, don Henning, ¿cuándo va a dar la Universidad de Costa Rica los expedientes? Cuando lo soliciten. Pero ya se lo solicitó la Nación. A mí no me ha llegado esa solicitud. Bueno, ahí están los periodistas de la Nación escuchándome. No, si me la hacen llegar, ¿verdad? La da, ya quedó clarísimo. Yo la atiendo, ¿no? Gracias, don Henning, y hasta luego. No mando a corte para despedirme de pie de usted, porque es que A mí no me ha llegado nada. Gracias, don Henning. Don Ernesto, muchas gracias, creo que queda muy claro. Yo entiendo las preocupaciones de don Julio, pero por favor, terminar. Adelante. Si eso es así, don Ernesto, sí me preocupa muchísimo vamos a ver cómo se va a poner en duda a las muchachas a poner una denuncia si eso va a pasar. O sea, si a los 2 años vas a estar en las redes sociales, aunque no digan el nombre, pero otra vez te van a exponer. Entonces, eso es su consideración. Discúlpeme que pero es su consideración. Bueno, pero la ley dice otra cosa. Estoy correcto, pero aquí ya estamos tratando de ver cómo evitamos el acoso. Claramente y aquí lo que va a pasar es que no va a haber denuncias. O que sí va a haber muchas, porque la sanción social va a ser tal que la gente va a decir, mira, alguien a este profesor... Depende. Sí, depende. Lo que pasa es que la ley es la ley. Además, eso me lleva a preguntarle cuándo va a entregar el TEC los expedientes, omitiendo el nombre de las víctimas. Porque está clarísimo ya que es público. Yo creo que lo que dice Randall, disculpe que intervenga, es fundamental. Hay que empoderar a las víctimas, hay que empoderarlas. Y lo que empodera a las víctimas es que esto se conozca socialmente, ¿verdad? Que es una lacra, ¿verdad? El acoso sexual en la docencia y en otros ámbitos, ¿verdad? Y eso es lo que le va a dar impulso y va a empoderar a las víctimas para que denuncien todas estas irregularidades. A ver, yo quisiera... Me parece que es una lacra, don Ernesto, con todo respeto, el acoso sexual en la docencia y en todos los ámbitos de la vida social. En todos los ámbitos, sí, señor. Por eso, porque es que aquí se ha estado particularizando a las universidades, a veces con razón, porque hubo alguna denuncia particular, pero a veces no con tanta, porque insisto que este es un problema cultural de toda la sociedad costarricense. Cuando los acosadores, las personas que resultan acosadoras, que no devienen acosadores de un momento a otro, sino que es un proceso a través del cual no lograron educarse, no lograron insertarse a la sociedad con criterios, digamos, de salud mental, despojados de una intención de acoso sexual, ya traen consigo desde la sociedad, porque es ahí donde nace y renace un proceso a través del cual muchas personas devienen en acosadoras. Yo digo esto porque, bueno, ahora usted hablaba, y es una última duda que a mí me queda, de un relato abstracto, con lo cual yo estaría totalmente de acuerdo, pero ¿quién lo hace? Porque si yo
si la Universidad Nacional, por ejemplo, tiene la potestad de decidir cuáles acontecimientos particulares narrados en el juicio, una vez que éste ha terminado, que supongo que será después de que el acosador haya planteado el contencioso administrativo. Don Alberto, ¿me permite matizar su pregunta? Porque Sí, a mí claro, también me parece... estamos en matices. Me parece fundamental, don Ernesto. Yo tengo entendido, yo también quedé en la duda cuando usted dijo un relato abstracto, pero tengo entendido que la literalidad del expediente, ¿verdad? Lo que puede hacer la administración, no quien lo recibe, sino la administración, es borrarle la identidad de la víctima, cualquier elemento, dirección, nombre de papás, testigos, pero el relato de lo que pasó no lo puede modificar. Yo lo que digo es que, o sea, la prensa tiene la suficiente responsabilidad, la suficiente expertise como grandes contribuyentes a la construcción del Estado de Derecho, a tomar esa información y a saber qué es lo que ellos publican y no publican. Yo creo que en Costa Rica los medios de comunicación colectiva en eso tienen, digamos, ya gran experiencia, y es muy difícil que un periodista vaya a publicar información, ¿verdad?, de un expediente que puede identificar a la víctima. Pero entonces es responsabilidad no es necesario que eso pase como una especie de censura por la administración, que toda la administración se deje los estudiantes ahí 2 meses, un mes, y anda a ver qué es lo que suprime y no suprime. En definitiva, quien va a ser responsable es el medio de comunicación colectiva también. Después de la finalización del proceso, Sí. Eso quiere decir que ya ha pasado el periodo apelaciones. de apelaciones. Está sancionado. Sí, Sí, está sancionado. Las personas sancionadas. Exactamente, ya en el ámbito nacional, Cuando no está- solo en el ámbito universitario, ¿verdad? Porque existe la posibilidad de un contencioso administrativo por parte del... Claro. Claro, pero es que un contencioso nos lleva al eterno, por eso No, creo por eso que pregunto. Claro, por eso creo que es fundamental que a la hora de que nosotros la prensa pedimos la información y según nos contaba ayer el director de la Nación, lo pidieron así, decía los funcionarios sancionados. A la hora de ser sancionados, digo, uno sobreentiende que ha sido un proceso terminado donde se ejecuta la sanción, y me parece fundamental lo que aclara don Ernesto con el tema del relato abstracto, de que es ahora sí si yo lo pido Randall, que yo no lo he pedido, si soy yo el que lo pido, es mi responsabilidad el uso que yo haga respecto al relato, pero la administración pública, ustedes tienen que darlo el relato completo. ¿Es así, don Ernesto? Así es, correcto. Tienen que darle es decir, a los estudiantes, nada más suprimen la información que sea verdaderamente confidencial y sensible, ¿verdad? O que puede identificar a la víctima. Yo cuando decía que tiene que haber un relato abstracto es cuando ya el medio de prensa hace, digamos, tío el expediente, ¿verdad? Porque, repito, los medios de comunicación colectiva, los periodistas tienen suficiente responsabilidad y expertise para saber qué publican y qué no publican, ¿verdad? Y obviamente, pues, en este sentido, pues, yo creo que lo más prudente a la hora de hacer la publicación para evitar identificar a la víctima es tratar de manejarse en un ámbito de abstracción. Pero repito, eso no significa que la administración va a tardar meses o días en entregar una información que debe entregarla inmediatamente. Ni nadie tiene, don Ernesto, se lo puedo asegurar, en el caso de las universidades nadie tiene esa intención. Debe quedar claro entre los costarricenses que las universidades, el único afán que tenemos es la protección de las víctimas, no de los victimarios. Pero hay una serie de consideraciones, en primer lugar, porque cuando usted bien habla, porque me pareció un concepto muy importante, de un relato abstracto, ahora, usted dice que eso queda bajo la responsabilidad del periodista. Yo quisiera saber si existe jurisprudencia sobre eso, o dónde está, porque a mí me surgen dudas, ¿verdad? Ahí pueden haber unas metidas de pata del tamaño de la catedral, con todo respeto, y hay una corresponsabilidad, me parece a mí, del medio que brinda la información. Porque ahora, si usted solo restringe el nombre de la víctima y digamos de sus datos más íntimos y de los testigos y cosas de estas, pueden haber una serie de circunstancias, como a lo que ya se refería Julio Calvo, rector del TEC, que
incriminen que contaminen a la víctima. Que logren suponer quién es la víctima. Claro, pero bueno, máximo en comunidades universitarias, máximo en comunidades universitarias que no son tan grandes. Imagínate, por ejemplo, Randall, en medios tan sensibles y costarricenses como son las sedes regionales. Claro, don Alberto, pero entiendo donde hay 2.000 estudiantes. Entiendo del análisis, no solo el que hace don Ernesto, sino el que ha hecho la Sala Constitucional en la construcción de su jurisprudencia, que la Sala siempre lo que hace es valorar el choque de los derechos, por supuesto, ¿verdad? Uno, que es el interés público, digamos que es fundamental en estos temas, pues si no hay interés público simplemente no es información pública, uno es este tema, y el otro es, por supuesto, el derecho de la víctima a no ser identificada. La administración guarda las medidas correspondientes, borrar el nombre, borrar los datos para no ser identificada. Entiendo que la suposición de quién sea la víctima, conforme al velato, es un elemento, digamos, que está fuera del control de las personas. Y entiendo también, don Ernesto, y con esto le agradezco porque ya le robé toda la tarde casi, que por eso hay controles posteriores así es. A las publicaciones y no anteriores, porque se consideraría bajo el sistema interamericano una censura previa. Exactamente. La administración tiene que hacer una vez solicitar información, un ejercicio muy rápido, muy eficiente de cuál es la información que entra en el ámbito de la intimidad o información sensible, suprimirla y suministrarle la información a los medios de comunicación y a los periodistas. Los periodistas y los medios de comunicación, en último término, son responsables. Ellos son responsables de su labor y bueno, son constructores del Estado constitucional de derecho y en general pues de la transparencia y la publicidad de un país. Don Ernesto, muchas gracias. Nada más les quería contar algo que me contó don Armando González, el director de La Nación. Le pidieron la misma información no solo a las universidades, se las pidieron a otras entidades públicas, entre eso la Asamblea Legislativa, que esta mañana le ha entregado a La Nación los expedientes sin el nombre de las víctimas, sin las consideraciones que tuvieron ustedes. Correcto. La Nación ya tiene en poder eso. Y en otro sentido, don Alberto, nada más para usted que me dijo que no, que la UNA no se había negado, doña Sofía Chinchilla, que es la periodista de La Nación, que le mandó la solicitud a la Universidad Nacional. ¿A quién? Ya le voy a decir porque me mandó textualmente la respuesta a la UNA. Dice: le informo que el día de hoy he recibido la respuesta técnica de la Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional sobre la legalidad de darle acceso a los expedientes tramitados, y con base en la Constitución Política, la legislación nacional y la normativa interna de la UNA y los votos de la Sala Constitucional, no es posible facilitar los expedientes, pues en ellos se encuentra tanto información pública y restricta que cualquier ciudadano interesado puede tener acceso, pero también contiene información clasificada como datos sensibles. Lo anterior significa que no puedo facilitar los expedientes concluidos. Con base en lo anterior y con todo respeto, le solicito por este medio me indique con precisión la información. No me dijo aquí, aquí, sí. El correo lo recibió directamente Silvia Artavia, se le envió Vanessa Rodríguez Hernández, presidenta de la Comisión de Resolución de Denuncias sobre Hostigamiento Sexual. Por eso queda claro, Randall, queda claro que ese linchamiento público contra este servidor nos rige. Yo no he negado ninguna. Pero yo no lo linché. No, yo no me estoy... con 20, no, Dios guarde, perdón, Dios guarde. Perdón, no me estoy... Hubiera tenido el rating de la tarde. No me lo trivialice, porque es un asunto serio. Es un asunto serio. No estoy refiriéndome a usted, claro está. Me estoy refiriendo a lo que precisamente La Nación ha dicho. Yo como rector, que soy el máximo responsable jurídicamente de la institución, no lo negó. 3:20, don Ernesto, muchas gracias. Con mucho gusto, encantado. Igualmente. ¿Puedo decir una última cosa? No sé si... Vamos a corte y volvemos. Y le doy un minuto para que cierre. Porque además tengo que preguntarle cuándo van a entregar los expedientes. Además, acérquese al micrófono. ¿Cuándo le van a pedir, cuándo va a entregar los expedientes, don Alberto? Sí, nosotros estamos, una carta que firmé ahora, que estaba esperando para firmarla, estoy repreguntando qué es lo que me están solicitando, en este caso sí, a mí, que es si son los expedientes
o los nombres. Si yo le pido, yo soy director de medio, yo le digo, don Alberto, más, se lo pido formalmente, ¿me puede facilitar los expedientes de las personas sancionadas sin el nombre de las víctimas? No le quepa ninguna duda que actuaré conforme a la ley. Es decir, me los va a dar. Sí. Don Julio, si se los pido a usted oficialmente al aire y le digo, ¿usted me puede dar los expedientes? Sí, después de que me dé la asesoría legal, el criterio técnico, como se procede, yo procedo así y ya. Probablemente ellos van a decirme todas las consideraciones legales por las cuales tengo que entregarlo y así quedará registrado. 3:22, les han interpuesto un recurso de amparo el día de hoy. Sí. El abogado Yacine Castrillo, que también escuchó la entrevista ayer y ahora me acaba de mandar que él acudió, independientemente él acudió a la Sala Constitucional, les puso un recurso de amparo para que la Sala los obligue a entregar los... ¿A ustedes? A los 4 rectores. Pero yo no he negado ninguna información. ¿Qué recurso de amparo de qué? Si no he negado ninguna. No, hombre, yo nada más le estoy contando. No, yo sé. Usted pero, tampoco me trivializa. Pero, no, Randall. No, a mí, don Alberto, a mí me encanta discutir con usted. No, pero Randall, perdóneme, es que esto es muy importante. Claro, Perdón, señor. Un momentico nada más para aclarar, por toda la connotación que tiene para las universidades públicas. Mi responsabilidad es aclarar qué es lo que nosotros hacemos transparentemente. Yo en eso soy, Randall, muy celoso. Nosotros no hemos negado información que se nos haya solicitado. Yo, como responsable legal de la institución, no he negado esa información. A mí me ha quedado clarísimo. Por eso. Y si a mí me metieron un recurso de amparo, bueno, yo no digamos, aquí en los micrófonos, porque el recurso de amparo tiene su connotación. Cuando los estimables costarricenses que nos están escuchando oigan que a Alberto Salón le metieron un recurso de amparo, yo tengo que aclarar que yo no he negado ninguna información, no procede un recurso de amparo contra este servidor. Yo supongo que usted le responderá hacia la sala. Yo le cuento porque por eso dije independientemente, yo no sabía que con Yacine iba a presentar. Lo que pasa es que me acaba de mandar la copia del recibido de la Sala Constitucional, donde dice el suscrito Yacine Castrillo, abogado carnet profesional XXX, interpone recurso de amparo contra la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Técnica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica por violación al derecho a acceso a información pública. Les tocará responder las explicaciones que me acaban de dar aquí, les tocará dárselos a la Sala Constitucional, a menos de que entreguen los expedientes antes y entonces digan ya el asunto no está pendiente. Con todo gusto aclararé, Randall, ante la Sala Constitucional y ante quien sea. Antes de que me pongan el amparo a mí, los clientes que pagaron el comercial, permítame dar pausa y regresamos, 3:24. Actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Actualidad, exploramos sus contrastes. Matices. Con 31, gracias por estar con nosotros. Me pasé un poquitito, pero vale la pena porque necesito darle un minuto a cada uno de mis invitados. Me salvé que Eugenio se fue antes. A cada uno de los invitados para que hagan su conclusión, entendiendo que nos ha quedado claro a todos sobre el acceso al expediente. Don Alberto. Gracias, Randall. Yo debo dejar muy claro que como representante legal de la institución no me he negado a dar información. He solicitado en una comunicación que vi hoy recientemente a qué se refieren cuando solicitan información, si se refieren a todo el expediente o se refieren a los victimarios, es decir, a los acosadores sexuales. Ha quedado claro que en el caso de que el acosador sea un estudiante, median otros criterios, es decir, ahí no está uno obligado a entregar el expediente, sí. Lo mismo que cuando las personas renuncian antes de que se haya consumado el proceso. Cuando no hay sanción. Cuando no hay sanción, en esos casos, según el criterio de don Ernesto, que respeto muchísimo, no está la institución obligada a ello. Yo debo agregarle aquí a los
ciudadanos costarricenses que tengan la absoluta claridad de que este servidor no tolera el acoso sexual. No lo tolero. No protegeré a ningún acosador en la Universidad Nacional. Y las personas víctimas del acoso sexual pueden contar con nuestra asesoría, con nuestra colaboración, para ayudar a encarrilar un proceso de denuncia sin perjuicio para ellas, porque como tenemos la figura de la Fiscalía, el nombre de ellas puede ser protegido o debe ser protegido, de modo que no se va a producir la revictimización. Yo agradezco, Randall, profundamente esta invitación y espero que se vayan disipando las dudas que hay. Gracias, don Alberto, por venir. Oficialmente le pido al rector de la UNA los expedientes de las personas sancionadas y esperaré que me los entreguen en el plazo de ley, don Alberto, son 10 días. Sí, claro, pero... Se lo estoy pidiendo oficialmente. Sí. Muy bien, ya nosotros hemos consultado a nuestro organismo técnico y cuando yo reciba esa asesoría, que es una asesoría, resolveré, y por supuesto que puede tener la seguridad de que lo que la ley ordena, eso cumpliré. Pero tiene 10 días para que le soque a la asesoría jurídica. Pero es que, Randall, perdone, yo sé que ya estamos al borde del final, pero cuando usted me aclara eso, sin proponérselo probablemente, pero me deja mal. No, estoy mal, don Alberto. Porque yo eso lo conozco, Randall. Es que sabe qué, don Alberto, yo también lo conozco. Y no digo que sean las universidades. Al martillar usted en eso, está como dando a entender a la ciudadanía que yo tengo algún reparo. No, señor, lo que le estoy diciendo es que tienen 10 días la administración, cualquiera de ellas, pero eso yo nacional, lo sé, en pasarlo a su asesoría jurídica y a eliminarle el nombre de las víctimas. Sí, Randall, yo no podría alegar desconocimiento de la ley. Lo sé, don Alberto, estoy muy satisfecho de que me envíe la información apenas la tenga lista en el plazo de ley. Doña Laura. Bueno, en principio, como les dije yo desde el inicio... Está apagado, doña Laura, disculpe, adelante. En principio, como les dije yo del inicio, obviamente yo tengo una posición de preocupación que tiene que ver con el interés prioritario de las víctimas y lo que pueda suceder con un expediente completo donde se hacen relatos que podrían de alguna manera volver a llamar a esa historia. Pero más allá de eso, lo que sí es claro es que en el caso del tecnológico, cuando se hizo la solicitud a la oficina de prensa, lo que se dijo era que se iba a dar en el plazo las consultas jurídicas internas para dar una respuesta y que en ningún momento fue una negación a entregar la información o los nombres de las personas victimarias, ¿verdad? Y nuevamente el tema de que la preocupación es por las víctimas, no por proteger a ninguna persona que haya sido victimaria en este proceso. Gracias, doña Laura, por venir. Don Julio. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Reiterar lo que acaba de decir Laura, nuestro interés es la protección de las víctimas que han tenido la valentía de poner las denuncias formales y que justamente hemos estado llamando a las demás a que lo hagan siguiendo esos pasos para poder sancionar y aleccionar a la comunidad. En ningún momento hemos tratado aquí de proteger al victimario. Y lo otro es que en el tecnológico pues hicimos ya una consulta a la asesoría legal que queremos el criterio para justamente proceder como se debe y que eso quede en el expediente registrado, que se va a entregar la información con esas consideraciones legales. Y adelante, esto es un tema que hay que tratar en el país y hay que erradicarlo y estamos haciendo todo lo posible para seguir en esto. Gracias, don Julio. Igual le hago la solicitud oficial de los expedientes, que son 6, entiendo entonces, los que quedarían de los expedientes de las personas sancionadas por acoso sexual. Son las 3:37, gracias por estar con nosotros. Hoy no hay tercera emisión de Noticia Monumental, juega la selección nacional, así es que viene hacia la cosa, Oro y Grana, a las 5 de la tarde pelando el ojo, que irá hasta las 6:30. A las 6:30 empezamos transmisión desde Perú y ojalá nos vaya bien. Don Alberto Salón pidió la canción, don Julio le cedió de doña Laura la decisión a don Alberto, que pidió No Puedo Callar, de Cecilia Mitchell.
¿Esa canción, don Alberto? Esa es la que se me ocurrió, por alguna razón. Otro día profundizaremos en eso. Cecilia Mitchell en Monumental. Hasta luego. Un río de lágrimas florece allá en las aldeas de Vietnam.